¿Cuál es una lección que solo tuviste que aprender una vez? ¿Cuál es la historia detrás de esto? Cuando era niño, no dejaba de intentar lamer los enchufes eléctricos. Mi mamá estaba tan cansada de evitar que tocara los enchufes que simplemente dejó de hacerlo. Me las arreglé para lamer un enchufe. Nunca más lo intenté de nuevo. Cuando tenía alrededor de 10 años, lamí un cable una vez para ver qué pasaba. La peor idea que he tenido. Mi lengua se sentía entumecida y también sentí una especie de sensación de ardor al mismo tiempo durante al menos 30 minutos. Algunas lecciones que tienes que aprender de la manera difícil. Cuando mi niño de ahora 6 años era un niño pequeño, podía subirse a la cama solo y hacer un juego de saltar de la cama mientras nos apresurábamos a atraparlo. Pensó que era la cosa más divertida del mundo y no se detendría, así que una vez tiré algunas cobijas y almohadas en el piso que rodeaba la cama y simplemente no lo atrapé. Nunca más lo volvió a hacer. Cuando comencé un trabajo en el que tenía una responsabilidad real, aprendí la importancia de tener pruebas escritas. Estaba liderando un proyecto y necesitaba la aprobación para una compra de $50,000, todavía por encima de mi salario en este momento. El momento era ajustado y necesitaba dar el visto bueno en unas pocas horas. Recibí un por supuesto que está bien, apúrate y termínalo. De mi jefe. Pues resulta que al jefe de mi jefe no le gustó. Así que mi jefe negó el hecho de que me dio el visto bueno. Mi empresa procedió a arrastrar los pies para pagar la factura de $50,000 y la empresa contratante y el jefe de mi jefe me maldijeron porque mi jefe me arrojó debajo del autobús. Desde entonces, he aprendido a obtener la aprobación por escrito para todo, incluso si retrasa el proyecto. Bien, entonces aprendiste una lección. La compañía que le vendió los 50,000 también es parcialmente responsable. Deberían haberlo sabido mejor que simplemente obtener una palabra y nada por escrito, especialmente una palabra de alguien subalterno, sin ofenderlo. Cuando tiene un problema con un compañero de trabajo, el primero que presenta su historia a la gerencia casi siempre sale victorioso. Quien grita primero suele ser el culpable, pero nunca es así como se trata. Nunca prestes nada a los amigos de tu hermano mayor. Por ejemplo, le dejé prestado mi bate de béisbol de madera fresca. Después de esperar 3 meses para recuperarlo, lo devolvieron partido por la mitad. Mi hermana mayor tenía un amigo cuando yo era niño. Le prestaron mi Spiro, Riptos Rage. No lo recuperé durante meses y, cuando lo hice, volvió sin el estuche, por lo que el sistema no pudo leerlo. Lloré muchísimo y papá tuvo que ir a comprar uno nuevo. No creo que se le permitiera pedir prestado nada de nuevo después de eso. Siento esto. Le presté a mi hermano mi ukelele barato de $20 cuando estaba en la universidad. Él y sus compañeros de cuarto lo llevaron a un concierto de 21 Pilots y lo firmaron entre bastidores. Él había dicho que lo devolvería. Vi algunas fotos de los pulmones de un fumador en un libro de texto en la escuela. Decidí no fumar por el resto de mi vida ese día. Tenía unos 11 años y quería un huevo duro tibio. Saqué el huevo del refrigerador, lo pelé, puse el huevo en el microondas durante unos 10 segundos. Saqué el huevo y lo mordí. Explotó cuando di el primer bocado. Tuve una gran ampolla en el labio durante unos días. No tan brillante. El mes pasado calenté un huevo en el microondas durante unos minutos, tratando de hervirlo. Si mi cabeza estuviera 12 pulgadas hacia la derecha cuando los huevos de microondas se abrieron y dispararon vidrio por todas partes, estaría muerto ahora mismo. Cosas de miedo. No toques tu wang después de cortar chiles, incluso si crees que te lavaste bien las manos. La historia es que toqué mi wang después de cortar chiles, pero pensé que me había lavado bien las manos. Si quieres aprender esta lección por ti mismo, debes saber que el jabón no ayuda, el olivo no ayuda, el llanto no ayuda. El único alivio que encontré fue el jugo de limón. Creo que el ácido debe cortar la capsaína para que puedas enjuagarla. Llorar no ayuda, jaja, lo siento, pero eso es hilarante. Lo mismo ocurre con quitarse los lentes de contacto. Por cierto, un amigo comió salsa picante hecha con el pimiento más picante del mundo y luego se tocó el ojo, también después de lavarse las manos. Tuvo que ir al hospital. Dijo que dolió por días. No ser tonto con las pistolas de agua. Estaba de vacaciones con mi familia y tenía unos 13 años y mi papá había comprado 2 pistolas de agua que funcionaban tirando de ella hacia atrás mientras succionaba el agua. Yo, siendo un idiota tonto, decidí succionar mi labio y hizo un ping y cortó mi labio. Tuve que ir al hospital en el extranjero y recibir puntos de sutura. No recoja ladrillos en la cálida tarde de verano en el desierto. Hay cucarachas. Más o menos va con esto. No se acerque a una gran pila de ladrillos en el verano si no se han movido durante mucho tiempo. Existe una gran posibilidad de que se hayan mudado avispas avispones. A menos que quieras un bocadillo rápido. Use un par de formas de control de la natalidad siempre.
Me convertí en padre cuando todavía estaba en la escuela secundaria y no me arrepiento ni necesito una máquina del tiempo, pero tampoco lo recomiendo para otros jóvenes de 16 a 18 años. No toque la parte superior de la estufa cuando esté encendida. Hice esto cuando tenía unos 4 años, excepto que acababa de apagarse. No me di cuenta de que todavía estaría muy caliente, así que puse mi mano sobre él y me quemé muy fuerte. Todos, incluidos tus padres, merecen que se cuestionen sus motivos, moralidad y acciones. Mi padre trató de criarme según los ideales que consideraba importantes, especialmente que la marihuana arruinaría mi vida si alguna vez la fumaba, pero de alguna manera olvidó que estaba mal abusar de mi hermana. Eso realmente me dio algunas lecciones que solo necesitaba aprender una vez. La familia puede dejar de ser familia. La confianza se puede romper en un instante. El sistema de justicia está roto. Incluso las personas más observadoras pueden estar ciegas a lo que está justo frente a ellos. El hecho de que te criaron para creer que algo es verdad no significa que lo sea. Nunca prestes dinero. Recibí una herencia hace años, mientras estaba con mi ahora exnovia. Tenía una gran cuenta de tarjeta de crédito por vivir sola. Le sugerí pagarlo, y que ella me lo devolviera a plazos. Evita que lo gaste y la ahorra en intereses. Entonces decidí que quería viajar un poco, la animé a que viniera conmigo, ella no quiere. Así que voy por un mes por Europa. Poco a poco dejó de responder a los mensajes de texto, lo discutió con ella un día mientras estaba en Lake sangrando por el mensaje de texto. Ella sintió que la había abandonado, etcétera, etcétera. Básicamente rompimos ahí entonces. Aún así, estuvo de acuerdo en que me devolvería el dinero una vez que se instalara en un nuevo lugar. 5 años después y no tengo nada, me acusó de infidelidad mientras estaba fuera, cambió de teléfono. 4.000 libras que nunca volveré a ver. Consigue una puerta del dormitorio que cierre con llave. Ese recuerdo sigue siendo doloroso. Peor aún, la puerta de mi dormitorio es solo una cortina. ¿Sabes en los dibujos animados cuando el personaje pisa un rastrillo y recibe un golpe en la cara? Es gracioso cuando el pato Lucas lo hace, no tanto cuando tienes 6 años y lo intentas. Esa fue una lección temprana de no intentes esto en casa. Beber demasiado Southern Comfort lo pondrá muy enfermo. Fue mi primera experiencia real con el alcohol y fue hace décadas, pero solo el olor a zoco todavía me revuelve el estómago. Para mí, es cualquier cantidad de tequila. Puedo manejar mi whisky en cualquier momento, pero incluso un solo trago de tequila, sin otro alcohol por el resto de la noche, y tengo la garantía de tener una resaca severa por la mañana. El sabor no hace nada, solo sabe mal, pero en el momento en que toca la parte posterior de mi garganta, puedo sentir que mi cuerpo lo rechaza. Nunca he bebido más de un trago de tequila en una sola noche, así que no es como si lo hubiera bebido en exceso ni nada por el estilo. A mi cuerpo simplemente no le gusta el tequila. Un vecino y yo matamos una culebra cuando tenía unos 6 o 7 años. Una vez que estuvo muerto, ambos miramos y nos dimos cuenta de que se había ido, para siempre. Culpa instantánea y arrepentimiento permanente. Ahora soy una de esas personas que saca los bichos afuera en lugar de aplastarlos. Para elaborar, fue en el 3er grado, alrededor del 96 o 97. Solíamos pararnos en la parte trasera del edificio principal de mi escuela esperando a que nuestros padres nos recogieran. Había 2 áreas de recogida, en 2 calles diferentes que pasaban por la escuela. Mis padres preferían la zona de recogida más accesible en la parte trasera del edificio, ya que no había autobuses y había menos tráfico. Solíamos arrojar piedras por una colina adyacente para ver qué tan lejos llegaban. Yo y algunos otros niños estamos lanzando piedras, cuando estoy a la mitad del lanzamiento veo a mi papá detenerse. Entonces, en lugar de simplemente dejar que la roca vuele, doy la vuelta y la lanzo encima lo que esperaba que fuera solo el muro de hormigón desnudo detrás de mí, no sé por qué. Fue un lapso momentáneo en mi cabeza de 8 años. Pero no. Le dio un compañero de clase en medio de su frente con una piedra del tamaño de una pelota de golf. Se cayó, comenzó a llorar y su hermana mayor corrió a ayudarlo. Instantáneamente entré en pánico. Nunca había lastimado físicamente a alguien antes, intencionalmente o por accidente. Subí a la camioneta de mi papá, actuando como si nada hubiera pasado. Eso fue un viernes, seguido de un fin de semana de 3 días. Martes, mi compañero de clase tenía un bonito vendaje en la frente. Sin embargo, no sabía quién tiró la piedra. Y nadie más lo vio. Al menos, eso creo, porque nunca escuché sobre eso. Ningún maestro, otro niño, cualquiera. Era un misterio. De alguna manera mi padre se enteró y me dio una paliza y 3 meses de castigo, aunque no le dijo a los padres del chico ni a mi mamá. Oh hombre, esta es una historia por la que siempre me siento mal, incluso hasta el día de hoy. Yo tenía unos 9 años y mi hermanito tenía 7. Estábamos tirando piedras al otro lado de la calle con unos amigos porque,
Bueno, supongo que eso es lo que hacen los chicos. Vivíamos en medio de la nada y mi pequeño hermano comenzó a tirar piedras en mi dirección, así que pensé en empezar a tirar piedras a la suya. Estaba al otro lado de la calle. Supuse que vio todas las rocas que venían hacia él y las estaba esquivando, así que tomé una muy grande, en relación con mis manos de 9 años, pero recuerdo que se sentía pesada. La arrojé al otro lado de la carretera y lo golpeó en la cabeza. Gritó muy fuerte y yo estaba tratando de hacer ese estúpido sí, puedes pegarme, no le digas a mamá. Solo podía imaginar el dolor en el que estaba. Podría haber matado a mi propio hermano, ni siquiera tuve la intención de golpearlo, solo estaba apuntando un poco hacia él. Todavía me hace sentir muy mal hasta el día de hoy que fui un hermano tan malo para él mientras crecía. Ahora somos buenos hermanos y amigos, pero si hay algo que podría borrar de la historia de mi infancia, sería eso. Mi mamá, mi papá y mi hermana nunca usaron palabrotas. Fui a la escuela, era viernes y hacía mucho frío, lo recuerdo por la nieve. En la escuela oí una palabra. Y siendo honesto, no sabía qué significaba la palabra, ni siquiera su significado. Ni siquiera en clase de inglés nunca lo escuché antes. Solo en el patio de recreo de la escuela. Algunos niños usaron esa palabra. Caminé a casa, llegué a la puerta principal y sentí el calor tan agradable y cálido que ya que venía del frío. Subí las escaleras a mi habitación y me cambié el uniforme escolar, que tiré al suelo. Algo que no haría normalmente. Pero mi mamá no estaba en casa. La calefacción funcionaba con temporizador y estaba caliente. Bajé las escaleras y saqué mis libros de tareas a la mesa. Mamá entró y subió. Dejé la puerta de mi habitación abierta. Mi mamá me gritó porque mi uniforme escolar estaba en el suelo y no estaba doblado. Y le dije una palabra muy mala a mi mamá. Y mi mamá dijo, ¿qué le acabas de decir a tu mamá? Cuando dije esa mala palabra me di cuenta de lo que dije porque me tapé la boca con la mano y me asusté y me sorprendí porque lo dije 2 veces. Mi mamá dijo desde arriba que no tengo malas palabras en mi casa. Voy a llamar a tu papá. Y ella dijo que quiero que me desvista cuando baje las escaleras. Y le llevé su bastón ahora. Mi mamá bajó las escaleras y me dijo que me subiera al sofá. No permitiré que me insultes. Ahora inclínate sobre el brazo del sofá. Mi mamá me dio 20 golpes con su bastón, mi trasero y piernas. Eran marcas rojas y ronchas. Realmente estaba llorando. Mi mamá dijo que recogiera la ropa para ir a su dormitorio. Y estaba llorando frotándome las piernas y el trasero con la mano. Sintiendo mucha pena por mí mismo. Merezco el castigo, incluso hoy en día nunca maldigo ni uso malas palabras. Esto es triste. Mantén la boca cerrada cuando trates con la policía. Sinopsis: me arrestaron por un sándwich de tocino. Algo borracho, caminando a casa con un par de amigos. Nos habíamos acostumbrado a volver a mi casa al final de la noche y hacer sándwiches monstruosos de tocino, en lugar de pedir comida para llevar poco fiable. Pasé junto a un auto de la policía estacionado en el momento exacto en que, borracho, y por lo tanto en voz alta, proclamé, podría asesinar por un sándwich de tocino. El oficial de policía saltó y me enfrentó. Pensó que lo estaba insultando indirectamente. Ni siquiera había visto el coche de policía y nosotros discutimos. Mi argumento era, A, quería un sándwich de tocino. Y B, no podría arrestarme aunque le hubiera llamado cerdo en su cara. Su argumento era que podía arrestarme. Y él lo hizo. Siguió una noche en las celdas. Sin embargo, conseguí un sándwich de tocino entregado por la policía por la mañana, así que al final gané. Resulta que meter un tenedor en un tostador es bastante parecido a meterlo en un tomacorriente. Tampoco quites las cosas de una tostadora con una toalla de papel. Casi prendo fuego a la cocina de mis padres cuando tenía 5 años tratando de hacerme una tarta pop. Corrí a la habitación de mis padres temprano en la mañana gritando fuego, fuego, fuego. ¿Cuál es la mejor manera de recordar el cumpleaños de tu esposa? Olvídalo una vez. Usa una concha cuando juegues de portero. No conduzca cansado. Tenía 16 años, iba hacia el norte a cazar venados y tenía que salir temprano en la mañana. Me quedé despierto hasta muy tarde jugando videojuegos, solo dormí 2 o 3 horas. Era finales de noviembre y hacía frío afuera. Llegué a la mitad del viaje de 2 horas y comencé a sentirme somnoliento. Subí la música, bajé todas las ventanas completamente. No importaba, me quedé dormido a 90 en una carretera rural de Wisconsin de 2 carriles cuesta abajo. Me desperté cuando mis neumáticos golpearon la banda sonora del lado izquierdo al otro lado de la carretera. Pasó un todoterreno por el otro lado que ahora estaba a mi derecha. Rompí un buzón de correo abollando el capó y rompiendo el parabrisas. Giré el volante para evitar caer en la zanja y me deslizo hasta detenerme en el arcén que miraba en sentido contrario. Recuerdo que de inmediato comencé a temblar por la adrenalina y una especie de hormigueo frío me inundó.
El SUV que iba en sentido contrario se había detenido y los adultos en el automóvil se habían acercado corriendo. Todavía estoy asombrado porque no estaban enojados sino súper preocupados por mí a pesar de que tenían 2 niños en el auto con ellos. Llamé a mi padre y él condujo la hora de regreso en dirección contraria. Estaba demasiado aterrorizado en el momento y para intentar conducir y teníamos que informar al propietario del buzón. Papá llegó ahí y dijo que podía haber estado a 1 grado o 2 de volcar el auto a juzgar por la trayectoria del neumático a través de la grava y porque estaba inclinado hacia abajo. Fui y hablé con el granjero al que le había destruido el buzón y calculé cuánto pagarle. Era como $50 o algo así que en ese momento era mucho para mí porque solo trabajaba a tiempo parcial los fines de semana en una tienda de comestibles en ese momento. Desde entonces, hace una década, nunca he vuelto a acercarme a conducir así de cansado. Eso es probablemente lo más cerca que he estado de morir. Si hubiera estado solo un par de segundos más tarde en virar, habría chocado de frente con el SUV a una velocidad combinada de 160 kilómetros y posiblemente habría matado a otras 4 personas. Estaba en un Subaru Outback y creo que había un Chevy Trailblazer. Solo me llevó una vez darme cuenta de lo serio que es conducir. También el hecho de que ninguna cantidad de fuerza de voluntad puede mantenerlo despierto en el estado detrás del volante. Detente si te sientes cansado, no seas yo.